Muy buenas noches, Dios les bendiga, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la condición del hombre en la caída. Vamos a repasar un poco los textos de Génesis, también vamos a leer un poco de Ezequiel 18, los textos de Romanos, un poco hablar esto de la caída, de la consecuencia del pecado de Adán y Eva para todos nosotros hoy y de nuestra responsabilidad ante Dios. No es nuestra responsabilidad por nuestras propias acciones. Vamos a hablar de ese tema, ¿verdad? Padre bendito, en el nombre de Jesús, te ruego que nos bendiga y que nos ilumine con tu palabra y con tu espíritu. Que sea una palabra clara, sencilla y amena para mis hermanos y que podamos ser transformados por la enseñanza que vamos a impartir, Señor. Así en Jesucristo te lo ruego. Amén y amén. Bueno, todos hemos alguna vez tenido algún jardín, algún huerto en la casa. Hemos sembrado algún árbol frutal, alguna planta medicinal o alguna planta aromática o ornamental para embellecer nuestra casa. Y la experiencia es que siempre que vamos a sembrar algo necesitamos semillas, ¿verdad? Bueno, pues hay semillas que se siembran del tallo, plantas que se siembran del tallo, y que incluso la semilla, por ejemplo la caña, la semilla se usa pedazos de caña para sembrar. Pero hoy yo me encontré estas semillas. Me las encontré aquí que tienen un valor nutritivo muy grande, que es la semilla de calabaza. Tan pequeña la semilla y cómo crece una calabaza, ¿verdad? Tenemos que... Miren qué pequeña es la semilla. Tan pequeña, ¿verdad? Una semilla tan pequeña. ¿Y cuánto puede crecer? Puede esparcirse por todo el jardín de la casa. Y recibimos el fruto, ¿no?, de esa semilla. La consecuencia de haber sembrado una semilla es que tenemos un árbol, una planta, cualquiera que sea. Ahora, nosotros escogemos la semilla que sembramos. Hay semillas que no producen fruto. E incluso hay semillas de algunas plantas que nos acaban con el jardín. Sí, recuerdo el bazarillo y los trabajos que pasaba mi padrastro allá en Cuba, porque el bazarillo era una semilla que se iba extendiendo por todo y cuando venía a ver había ocupado todo el patio. Bueno, un poco que hablando de la semilla, vamos a hablar de la semilla que Dios puso como imagen suya en nuestros corazones. Es la semilla del bien. La bondad de Dios está en el ser humano como criatura, porque todo lo que Dios hizo fue bueno y en gran manera. Pero el hombre no es bueno en sí. Es el don de Dios en él, lo divino de Dios que hay en él, esa semilla de vida que Dios puso desde que lo creó. Ahora, también hay una semilla de muerte, como nos dice Génesis capítulo 2:17, que es a causa de la desobediencia y de seguir las inclinaciones del corazón, ¿verdad? Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, la consecuencia de la desobediencia humana, de seguir las inclinaciones de su corazón sin escuchar a Dios, alejado de la presencia de Dios, como veremos también en Génesis 3:8, fue precisamente el pecado y la muerte. La consecuencia de desobedecer a Dios será la muerte. Dice: el día que del comieres, ciertamente morirás. ¿De qué muerte está hablando? No es una muerte física, porque Adán y Eva siguieron viviendo,
después de haber pecado, está hablando de una muerte espiritual, de esa distorsión que ha causado el pecado en la criatura que Dios hizo a su imagen y semejanza. La imagen de Dios en el ser humano, lo bueno que Dios había puesto, la semilla del bien y de la vida, ahora está invadida por la semilla del mal. Y eso trae como consecuencia la muerte, la pérdida de la comunión con Dios, como nos dice en Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren la condición después de la caída de Adán y Eva. Dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Se había alejado de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La consecuencia de la desobediencia trae temor. Ellos se esconden y produce una muerte espiritual. El hombre a partir de ese momento ya no es capaz nunca lo ha sido, pero no es capaz por sí mismo de dar un paso hacia Dios. Por eso necesita un redentor. Por eso necesita alguien que lo guíe para que la semilla del mal no siga creciendo, no siga esparciéndose en él, pero sobre todo en toda la humanidad. La maldad continuó. La maldad a raíz de la caída. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. O sea, la desobediencia trae consecuencias. Lo sabemos porque todos los que hemos sido padres y tenemos hijos, cuando tenemos hijos rebeldes y desobedientes, se meten en muchos problemas. ¿Y qué debe hacer un padre cuando sus hijos son desobedientes? Bueno, en primer lugar, tratar de educar a ese hijo y guiarlo para que no viva de esa manera, para que sea un niño obediente, para que no se meta en problemas. Eso lo hace cualquier padre terrenal, cuanto más Dios que nos ama, ¿verdad? Y la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, es que todos lleguen al conocimiento de Dios y sean salvos. Pero el hombre cayó. Y a raíz de la caída, la consecuencia fue la muerte, la pérdida de la comunión, de la presencia de Dios. Fue expulsado del huerto del Edén. Ahora, muchos me han dicho: bueno, ¿y qué tengo que ver yo con el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué razón tengo que yo pagar por lo que otro hizo? Y es muy legítima la pregunta. Yo creo, según las escrituras, cuando por ejemplo nosotros leemos Ezequiel 18, ¿qué dice Ezequiel 18? Podemos entender esto un poco. Dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová del Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecar, esa morirá. O sea, tú y yo somos responsables de nuestras propias acciones. En pocas palabras, Adán y Eva eran responsables de la pérdida de comunión y dejarse guiarse por la semilla de la desobediencia en sus corazones y no por la semilla del bien. El hombre puede hacer lo bueno, pero también hay en él una tendencia humana a pecar, a desobedecer, a vivir alejado de Dios, a ser indiferente a Dios. Lo que se ha llamado el egocentrismo de la criatura, la autosuficiencia humana de que no necesito Dios para aquel creador. Sin embargo, Dios puso, porque lo creó a su imagen y semejanza,
puso la semilla de la bondad divina. Hay algo bueno en cada ser humano, pero muchas veces nos alejamos de Dios y entonces la semilla de pecado y de muerte crece en nosotros y llegamos a una condición desesperada incluso, de urgencia para ser salvo. ¿Cómo Dios remedió la desobediencia humana? A través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la semilla de vida la semilla que dio lugar a la creación, vino en un momento de la historia a habitar en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo. Esa semilla de vida, a través de esa semilla de vida, los seres humanos pueden encaminar sus pasos nuevamente a Dios. Pero tú y yo somos, vuelvo y repito, responsables de nuestras propias decisiones y de nuestros propios actos. O sea, no somos responsables de lo que hizo papá y mamá. Ellos tienen que responder ante Dios por sus propias acciones. Y tú y yo tenemos que responder ante Dios por lo que nosotros decidamos hacer, el camino que decidamos tomar en nuestra vida. Pablo vivió en esa condición de pecado y él sentía esa lucha interior. Sentía que quería hacer el bien, pero que el bien que quería no lo hacía, y el mal que no quería, pues entonces eso. Y él llegó a la desesperación y a la angustia de decir: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 24 al 8, capítulo 8, verso 1. Miren cómo dice la palabra. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí está la semilla de Adán. Ese egocentrismo del ser humano, esa concupiscencia humana que está dentro de él. O sea, la naturaleza humana es pecaminosa por sí misma y no puede conducirte a Dios. Necesitas la semilla de vida, Jesucristo, naciendo y brotando en ti, para que tu vida pueda encaminar sus pasos nuevamente a Dios. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No andamos conforme a la naturaleza corrompida del ser humano, a la concupiscencia de las criaturas de Dios, sino ahora en Cristo Jesús podemos restablecer esa imagen perdida en la caída. O sea, tenemos esa nueva oportunidad de reencontrarnos con el Creador, de unirnos a Él en comunión espiritual y de vivir, de disfrutar esa vida espiritual y eterna que Él nos ofrece. También otros pasajes nos hablan sobre esto. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ya no vamos a ser esclavos más del pecado, porque precisamente Jesucristo ha sido el mediador de un nuevo pacto, y por su muerte en la cruz nosotros podemos ser librados de esa condición y podemos nacer a una nueva vida en Él. También Colosenses 3:10 nos habla sobre eso. Mira cómo dice la palabra en Colosenses 3:10. Dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, no hay judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, mientras que nosotros no dejemos que la semilla, Cristo, la semilla de vida, nutra, alimente nuestras vidas y nos haga restablecer la comunión perdida con el Padre y el Creador de los cielos y de la tierra, nosotros no vamos a vivir en paz. Vamos a vivir en una condición desesperada, angustiosa, sin esperanza, sin el amor que necesitamos para compartir la vida con nuestros semejantes. Así que tenemos una oportunidad, a pesar de todo lo que pasó en el huerto del Edén, a pesar de la consecuencia de nuestras propias rebeldías, porque cuando analizamos estos pasajes, tenemos que pensar en nosotros. O sea, cuando yo estoy explicándolo esto, estoy pensando en mí, en la oportunidad que tengo de salvación en Jesucristo, de hacer crecer la semilla de vida, del bien de Dios en mí, para que esa semilla de muerte y de pecado, pues finalmente muera en mí. Y ya mi naturaleza no sea una naturaleza concupiscente, sino una naturaleza espiritual, transformada, renovada a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que tienes esa oportunidad delante de ti. Cristo murió por ti en la cruz para darte nueva vida. Que el Señor te bendiga en esta noche y gracias por el tiempo. Amén. Padre, te doy gracias por este tiempo y que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Que Jesucristo, la semilla de vida, la semilla del reino, pueda brotar, germinar y nutrir nuestras vidas de manera que nuestros pasos cada día más se encaminen a ti y podamos ser renovados espiritualmente a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús. Bendice cada vida que ha estado aquí escuchándonos, Señor. Llega con tu presencia y tu espíritu y transfórmalos y bendícelos. Así en Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén, amén. Que Dios le bendiga en esta noche. Muchas gracias.